La historia de cómo los Estados Unidos se expandieron desde las 13 colonias originales hasta los 50 estados actuales es una saga fascinante de exploración, conflicto y la búsqueda del destino manifiesto. Este video traza cronológicamente la adición de cada estado, desde la fecha oficial de ingreso, el momento clave en que cada territorio fue admitido en la Unión, obteniendo igualdad con los estados fundadores. Al destacar eventos clave, adquisiciones territoriales, tratados e hitos históricos, visualizaremos el mapa en evolución de los Estados Unidos. La narrativa mostrará cómo las fuerzas políticas, sociales y económicas moldearon y definieron la identidad única de cada región. Nos adentraremos en el proceso de formación de los estados, descubriendo historias de ambición, compromiso y unidad, al mismo tiempo que exploramos los debates actuales sobre posibles futuros estados. Estados Unidos declaró su independencia el 4 de julio de 1776 con la adopción de la Declaración de Independencia por el Segundo Congreso Continental. El documento, redactado por Thomas Jefferson, anunciaba la separación de las colonias de Gran Bretaña y la formación de una nación independiente. El reconocimiento oficial de la independencia de Estados Unidos se produjo con la firma del Tratado de París, que puso fin a la Guerra Revolucionaria Americana. En 1783, las 13 colonias originales declararon su independencia y posteriormente formaron los Estados Unidos. Estos estados incluían Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Carolina del Sur, New Hampshire, Virginia, Nueva York, Carolina del Norte y Rhode Island. Estos estados operaron bajo los artículos de la Confederación, el primer documento de gobierno de los Estados Unidos antes de la ratificación de la Constitución en 1788. Los artículos de la Confederación demostraron ser un sistema de gobierno débil, lo que condujo a la Convención Constitucional de 1787, a partir de la cual se redactó la Constitución de los Estados Unidos. Ratificada en 1788, la Constitución estableció un gobierno federal más fuerte con poderes ejecutivo, legislativo y judicial separados. La Declaración de Derechos, que se estableció en 1791, garantiza los derechos y libertades fundamentales. Estos documentos fundacionales y los posteriores dieron forma al gobierno al garantizar el equilibrio de poder y la protección de las libertades individuales. A principios del siglo XIX, Estados Unidos creció rápidamente. Vermont fue el primer estado en unirse en 1791, tras su independencia como república y la resolución de sus disputas con Nueva York. Kentucky se unió en 1792 y se separó de Virginia debido a desafíos de gobernanza y aspiraciones fronterizas. La incorporación de Tennessee como estado en 1796 marcó la expansión hacia el oeste. La admisión de Ohio en 1803 sentó un precedente para una expansión territorial ordenada. La compra de Luisiana en 1803 llevó a que Luisiana se convirtiera en estado en 1812, la primera adición significativa más allá de los límites coloniales originales. Indiana, admitida en 1816, reflejaba la migración hacia el oeste y el potencial agrícola. Mississippi se convirtió en estado en 1817 durante el auge del algodón. Illinois se unió a la Unión en 1818, impulsado por el potencial agrícola. Alabama siguió en 1819, expandiendo la economía productora de algodón. El Compromiso de Missouri de 1820 fue un momento crucial en el equilibrio de poder entre los estados libres y esclavistas. El resultado fue la admisión de Maine como estado libre para contrarrestar la entrada de Missouri como estado esclavista, lo que subraya las crecientes tensiones sectoriales en la nación. Este período marcó la evolución de Estados Unidos hacia una potencia continental. La admisión de Missouri en 1821 pudo aliviar el creciente conflicto sobre la esclavitud. El acuerdo permitió que Missouri se convirtiera en un estado esclavista, mientras que Maine fue admitido como estado libre para mantener el equilibrio. Este período vio una importante expansión territorial, a medida que Estados Unidos avanzaba hacia el oeste, convencido de que estaba destinado a ocupar todo el continente. Arkansas se unió a la Unión en 1836, seguido de Michigan en 1837. La colonización de estos estados fue impulsada por el atractivo de las tierras fértiles.
La admisión de Michigan estuvo marcada por la resolución de una disputa fronteriza con Ohio. En 1845 se admitieron Florida y Texas. Florida había sido cedida por España en 1819, mientras que Texas había sido unida como república independiente tras su secesión de México. La anexión de Texas condujo a la guerra entre México y Estados Unidos, que llevó a la adquisición por parte de Estados Unidos de grandes territorios en el oeste. Iowa fue admitido en 1846 y Wisconsin en 1848, ambos como parte de la expansión hacia el noroeste. El descubrimiento de oro en California en 1848 provocó una fiebre del oro, y su admisión como estado libre en 1850 avivó aún más las tensiones seccionales. Minnesota se unió en 1858, seguido de Oregón en 1859. Ambos estados se establecieron a través del Sendero de Oregón, una ruta clave para la migración hacia el oeste. La Ley Kansas-Nebraska de 1854, que creó los territorios de Kansas y Nebraska, permitió a los colonos decidir la legalidad de la esclavitud, lo que dio lugar a conflictos violentos. La admisión de Kansas en 1861 como estado libre subrayó el conflicto seccional que pronto estallaría en la Guerra Civil. La admisión de Kansas como estado libre en 1861 destacó el intenso conflicto seccional que pronto estalló en la Guerra Civil. La guerra comenzó poco después, cuando 11 estados del sur se separaron para formar los Estados Confederados de América, lo que desencadenó un conflicto brutal. En medio de esta agitación, Virginia Occidental se separó de Virginia en 1863 y se unió a la Unión como un nuevo estado leal al gobierno federal. La incorporación de Nevada como estado en 1864 fue de importancia estratégica, ya que proporcionó a la Unión recursos vitales y apoyo político. Después de la guerra, la era de la reconstrucción se centró en reintegrar los estados del sur a la Unión y proteger los derechos de los esclavos liberados. La admisión de Nebraska en 1867 marcó el final de este periodo turbulento y sentó las bases para el desarrollo moderno de los Estados Unidos. En 1867, Estados Unidos compró Alaska a Rusia por $7.2 millones. Llamada inicialmente la locura de Seward, se convirtió en una región estratégica y rica en recursos. Después de la Guerra Civil y la Reconstrucción, a finales del siglo XIX, Estados Unidos entró en un período de gran crecimiento, conocido como la expansión continental. Colorado, admitido como el Estado 38 en 1876, marcó el comienzo de esta era. Conocido como el Estado Centenario, por obtener la categoría de Estado en el centenario de la Declaración de Independencia, su admisión fue impulsada por su floreciente industria minera. El territorio de Dakota se dividió y Dakota del Norte y Dakota del Sur fueron admitidos el 2 de noviembre de 1889. Esta división fue estratégicamente importante, equilibrando el poder político entre los estados libres y esclavistas. El rápido asentamiento y desarrollo agrícola facilitó su admisión. Montana le siguió el 8 de noviembre de 1889. Sus vastas llanuras y montañas atrajeron la minería y la ganadería, lo que facilitó su rápida transición de territorio a estado. Washington fue admitido pocos días después, el 11 de noviembre de 1889, impulsado por el crecimiento poblacional y el potencial económico del noroeste, especialmente en madera y pesca. Idaho, con ricos recursos mineros, se convirtió en el estado 43 el 3 de julio de 1890. Wyoming se unió el 10 de julio y fue el primer estado en otorgar a las mujeres el derecho al voto, ganándose el apodo Estado de la Igualdad. El camino de Utah a la estatidad fue único debido a la influencia de la Iglesia mormona y la poligamia. Tras la renuncia oficial de la Iglesia a esa práctica, Utah fue admitido el 4 de enero de 1896. A medida que Estados Unidos crecía, a principios del siglo XX se añadieron nuevos estados que reflejaban la reorganización territorial e intereses estratégicos. Oklahoma logró la estabilidad el 16 de noviembre de 1907 con la fusión del territorio de Oklahoma y el territorio indio. Esto marcó un paso importante en la integración de tierras nativas a la Unión, aunque con procesos complejos.
Nuevo México y Arizona le siguieron rápidamente, con Nuevo México como el Estado 47 el 6 de enero de 1912 y Arizona como el 48 el 14 de febrero de 1912. Estas admisiones completaron los Estados Unidos contiguos, simbolizando el destino manifiesto del país. Alaska, comprada a Rusia en 1867, fue vista inicialmente como un páramo desolado. Sin embargo, sus vastos recursos y su importancia estratégica llevaron a su admisión como el Estado 49 el 3 de enero de 1959, destacando los cambios geopolíticos de la Guerra Fría. Hawái, con su herencia cultural única y ubicación estratégica en el Pacífico, le siguió poco después. Se convirtió en el Estado 50 el 21 de agosto de 1959. La estatidad de Hawái culminó la expansión de Estados Unidos en el Pacífico, destacando su influencia global. A medida que Estados Unidos mira hacia el futuro, territorios como Puerto Rico y Washington, D.C. están a la vanguardia del debate sobre la estatidad, simbolizando la evolución de la democracia. Estas regiones podrían pronto redefinir la Unión, reflejando el compromiso con la igualdad y representación. La Revolución Americana no fue solo una lucha por la independencia, fue la chispa de un conflicto global. Desde los bosques de América del Norte hasta las cortes europeas, naciones se enfrentaron, imperios cambiaron y el destino de un continente se reescribió. Librada entre 1775 y 1783, la Guerra de Independencia Americana fue más que una simple rebelión colonial. Se convirtió en un conflicto que involucró a los mayores imperios del siglo XVIII. Más de 230.000 soldados lucharon por el ejército continental, con otros 145.000 miembros de milicias locales apoyando el esfuerzo. Del lado británico, más de 56.000 soldados regulares, junto con mercenarios alemanes y aliados nativos americanos, intentaron sofocar el levantamiento. Pero la guerra pronto escaló más allá de Norteamérica. Francia, España y la República Holandesa se unieron al conflicto para debilitar a Gran Bretaña y asegurar sus propios intereses geopolíticos. Las fuerzas francesas desempeñaron un papel decisivo en batallas como el sitio de Yorktown, donde 12.000 soldados y 30.000 marineros forzaron la rendición británica. En total, la guerra dejó más de 25.000 bajas americanas y 24.000 pérdidas británicas. Mostraremos el alcance global del conflicto desde América del Norte hasta Europa y los mares, ilustrando cómo la Revolución Americana transformó el equilibrio de poder en el mundo. Tras el final de la Guerra Franco-India en 1763, las tensiones crecieron entre Gran Bretaña y sus colonias americanas. Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El gobierno británico, con una gran deuda de guerra, impuso impuestos y regulaciones como la Ley del Timbre en 1765 y las leyes Townshend en 1767. Estos tributos, aplicados sin la participación colonial, llevaron al grito de «no a los impuestos sin representación», ya que no tenían voz en el Parlamento británico. Esta violación de sus derechos desató protestas generalizadas entre los colonos. En respuesta, surgieron grupos como los Hijos de la Libertad, que organizaron actos de resistencia como el Motín del Té de Boston en 1773. Gran Bretaña respondió con duras leyes punitivas, las leyes coercitivas de 1774, lo que solo profundizó la brecha. Ese año, los líderes de las 13 colonias convocaron el primer Congreso Continental para abordar sus quejas, pero los esfuerzos por una solución pacífica fracasaron. Para 1775, el escenario estaba listo para el conflicto armado y las colonias se movían hacia la independencia. Para 1775, las tensiones entre Gran Bretaña y sus colonias americanas llegaron al límite. El 19 de abril de 1775, tropas británicas salieron de Boston para incautar suministros militares en Concord, Massachusetts. Sin embargo, las milicias coloniales, alertadas por jinetes como Paul Revere, se movilizaron para interceptarlas.
El enfrentamiento comenzó en Lexington, donde las tropas británicas y la milicia local se enfrentaron. Un disparo, conocido como el disparo que resonó en todo el mundo, fue ejecutado, aunque no está claro qué bando lo inició. Esto marcó el primer intercambio de fuego de la Revolución Americana. Los británicos avanzaron a Concord, donde hallaron mayor resistencia. Mientras las fuerzas británicas se retiraban a Boston, las milicias coloniales las hostigaron, causando bajas significativas. Este enfrentamiento desató la Guerra de Independencia Americana y unió a las 13 colonias en su lucha contra el dominio británico. Lexington y Concord simbolizaron el inicio de la rebelión abierta y la rápida escalada del conflicto. Tras las batallas de Lexington y Concord, el Segundo Congreso Continental se reunió en mayo de 1775 y estableció el Ejército Continental nombrando a George Washington como comandante en jefe. El ejército, con unos 15,000 soldados, enfrentó desafíos de entrenamiento y recursos, pero se unificó bajo su liderazgo. En junio de 1775 se libró la batalla de Bunker Hill, donde 2.400 milicianos coloniales enfrentaron a 3.000 tropas británicas bajo el mando del general William Howard. Aunque los británicos tomaron la colina, sufrieron más de 1.000 bajas, casi la mitad de sus fuerzas, demostrando que los colonos podían hacer frente al ejército británico. Washington llegó a Boston para supervisar el asedio, donde 15,000 soldados coloniales rodeaban a 11,000 británicos, liderados por el general Thomas Gage. En marzo de 1776, el despliegue estratégico de la artillería capturada obligó a Gage a evacuar la ciudad, marcando una victoria clave para el ejército continental. A medida que la guerra avanzaba, las apuestas políticas crecieron. El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental aprobó la Declaración de Independencia redactada por Thomas Jefferson. El documento proclamó a las colonias como estados libres, rompiendo todos los lazos con Gran Bretaña y resaltando derechos como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El gobierno británico, liderado por el rey Jorge III, vio esto como un acto de traición, intensificando los esfuerzos militares para aplastar la rebelión. A nivel internacional, la declaración llamó la atención de Francia y España, ambas deseosas de debilitar a Gran Bretaña. Francia comenzó a aumentar su apoyo encubierto a la causa americana, lo que pronto llevaría a alianzas militares formales. La declaración marcó un momento crucial al transformar la guerra en un conflicto global. La batalla de Saratoga en 1777 no fue solo una victoria militar, sino un cambio diplomático crucial. El intento del general británico John Burgoyne de dividir a las colonias fracasó cuando las fuerzas americanas, lideradas por Horatio Gates y Benedict Arnold, obtuvieron una victoria decisiva. La rendición de 5,000 tropas marcó la primera gran derrota para el ejército británico y cambió el rumbo de la guerra. Esta victoria tuvo consecuencias diplomáticas inmediatas. Francia observaba el conflicto de cerca, buscando debilitar a su rival de siempre, Gran Bretaña. Saratoga convenció a Francia de que la causa americana era viable, llevando a una alianza formal en 1778. Francia aportó soldados, barcos y ayuda financiera cruciales para la batalla. España y la República Holandesa, con sus propias disputas contra Gran Bretaña y ambiciones coloniales, se unieron. España buscaba recuperar territorios perdidos y debilitar la influencia británica en América, mientras que la República Holandesa tenía motivaciones económicas y políticas, como proteger rutas comerciales. Saratoga convirtió el conflicto en una guerra global, con Gran Bretaña enfrentando a rivales europeos y a las colonias americanas. A medida que la guerra se prolongaba, Gran Bretaña centró su atención en las colonias del sur, creyendo que contaban con mayor apoyo lealista y buscando recuperar impulso. En 1778, las tropas británicas tomaron Savannah, Georgia y luego Charleston, Carolina del Sur, en 1780, atestando un duro golpe a las fuerzas americanas. Dirigidos por el general Charles Cornwallis, lanzaron una brutal campaña atacando bastiones rebeldes clave. El teatro de guerra del sur se caracterizó por grandes batallas y guerra de guerrillas. Las fuerzas americanas, dirigidas por los generales Nathaniel Greene y Daniel Morgan, emplearon tácticas de ataque y retirada para desgastar a los británicos. La de Kings Mountain, 1780, y la de Cowpens, 1781, fueron grandes victorias para los estadounidenses, demostrando la efectividad de estas tácticas. A pesar del control británico de ciudades clave, el
el campo se mantuvo ferozmente resistente. La guerra en el sur preparó el escenario para el enfrentamiento final. El sitio de Yorktown en 1781 fue la batalla decisiva que puso fin a los combates principales de la Guerra de Independencia. El general británico Charles Cornwallis, tras su campaña en el sur, movió tropas a Yorktown, Virginia, buscando suministros y refuerzos de la Armada Británica. Pero este plan fracasó por un crucial enfrentamiento naval. La flota francesa, comandada por el almirante François de Ros, jugó un papel crucial al bloquear la bahía de Chesapeake, impidiendo que las fuerzas navales británicas llegaran a Cornwallis. En la batalla de Chesapeake, los franceses derrotaron a la flota británica dirigida por el almirante Thomas Graves, aislando a las tropas británicas en Yorktown sin posibilidad de escape. En tierra, George Washington y el general francés Rochambeau lideraron a 17,000 tropas americanas y franceses en un asedio que forzó a Cornwallis a rendirse el 19 de octubre de 1781. Tras la decisiva victoria estadounidense y francesa en Yorktown en 1781 comenzaron las negociaciones de paz entre Gran Bretaña y las colonias americanas. Tras 2 años de complejas discusiones, el Tratado de París fue firmado el 3 de septiembre de 1783, poniendo fin a la Guerra de Independencia. Representando a Estados Unidos estaban John Adams, Benjamin Franklin y John Jay. David Hartley firmó en nombre del rey Jorge III y del gobierno británico. El acuerdo reconoció la independencia de Estados Unidos y estableció sus fronteras desde el Atlántico hasta el río Mississippi y desde Canadá hasta la Florida española. El Tratado de París tuvo importantes consecuencias geopolíticas. Gran Bretaña perdió sus 13 colonias americanas, reduciendo drásticamente su influencia en Norteamérica, mientras que Francia y España ganaron territorio y prestigio. Estados Unidos enfrentó la enorme tarea de construir un nuevo gobierno, lo que llevó a la creación de la Constitución en 1787. La revolución pudo haber terminado en victoria, pero su legado perdura. Los ideales de libertad, igualdad e independencia siguen influyendo al mundo hoy. La historia de la Revolución Americana es solo el comienzo de un relato mucho más amplio de cambio global. La Guerra Civil Estadounidense, que se extendió de 1861 a 1865, fue un conflicto monumental que transformó a los Estados Unidos. Luchada entre los estados del norte, la Unión, con 23 estados, y los 11 estados del sur, que se separaron para formar la Confederación, incluyó enfrentamientos en más de 20 estados. Se registraron más de 10,000 batallas y escaramuzas, incluyendo 54 enfrentamientos decisivos y de gran importancia que influyeron significativamente en el curso de la guerra. Los brutales combates de la Guerra Civil causaron la muerte de aproximadamente 620,000 a 850,000 soldados, con unos 360,000 de la Unión y 260,000 de la Confederación entre los caídos. Además, muchos otros resultaron heridos, convirtiéndola en uno de los conflictos más mortales de la historia de Estados Unidos. Las mujeres también desempeñaron un papel crucial, aunque a menudo pasado por alto, sirviendo como enfermeras, asistentes y, en ocasiones, en combate. Su participación fue vital para el apoyo logístico de los ejércitos y contribuyeron significativamente en condiciones extremadamente desafiantes. En 1861, cuando Estados Unidos estaba al borde de la guerra civil, los estados se dividieron drásticamente por sus posiciones respecto a la esclavitud y la lealtad. Antes del 15 de abril, estados del sur como Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas se separaron, formando el núcleo de la Confederación a favor de la esclavitud. Después del ataque a Fort Sumter, Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte se unieron, profundizando la división nacional. Los estados fronterizos, Kentucky, Missouri, Maryland y Delaware, permanecieron en la Unión a pesar de que la esclavitud estaba permitida. Kentucky y Missouri se convirtieron en campos de batalla de lealtad, con gobiernos unionistas y confederados compitiendo, reflejando intensas divisiones. Nueva York, Pensilvania y Ohio, donde la esclavitud había sido abolida, se convirtieron en bastiones de apoyo a la Unión, movilizando recursos y mano de obra para la causa. En los territorios, la cuestión de la esclavitud era igualmente controvertida. Kansas, por ejemplo, fue un foco de violencia anticipando el conflicto que pronto se extendería a la nación.
La guerra civil se precipitó por profundas divisiones, alimentadas por diferentes rutas económicas y el controvertido tema de la esclavitud. El norte industrial apoyó los aranceles protectores y alentó un creciente movimiento abolicionista que desafió la moralidad y la economía de la esclavitud. En cambio, el sur agrícola dependía de la esclavitud para su economía basada en el algodón y se oponía a cualquier amenaza a su continuidad. Los esfuerzos políticos buscaban mantener un equilibrio entre los estados libres y esclavistas. El Compromiso de Missouri de 1820 permitió la admisión de Missouri como estado esclavista y de Maine como estado libre, estableciendo una línea en el paralelo 3630, al norte de la cual la esclavitud estaba prohibida en los futuros territorios. El Compromiso de 1850 reavivó los conflictos al intentar abordar los problemas surgidos tras la Guerra Mexicano-Estadounidense, permitiendo a los nuevos estados decidir sobre la esclavitud a través de la soberanía popular. Este principio fue ampliado por la Ley Kansas-Nebraska de 1854, que anuló el Compromiso de Missouri al permitir a los residentes de los territorios de Kansas y Nebraska decidir por sí mismos la legalidad de la esclavitud. Esta ley llevó a Kansas sangrante, donde los violentos enfrentamientos entre colonos pro-esclavitud y anti-esclavitud pusieron de manifiesto las profundas diferencias de las medidas adoptadas. La elección de Abraham Lincoln en 1860, representante del Partido Republicano antiesclavista, fue el detonante para los estados del sur, provocando la secesión y preparando el escenario para la guerra. El año 1861 marcó el comienzo de la Guerra Civil estadounidense. Con las tensiones sobre la esclavitud y los derechos estatales en su punto máximo, varios estados del sur se separaron de la Unión. En febrero, formaron los Estados Confederados de América con Jefferson Davis como presidente provisional. El conflicto comenzó el 12 de abril cuando las fuerzas confederadas atacaron Fort Sumter, en Carolina del Sur. Tras 34 horas de bombardeo, la guarnición de la Unión se rindió, marcando el primer combate de la guerra. El ataque unificó al norte y llevó a Lincoln a convocar 75,000 voluntarios, iniciando la movilización masiva. El 15 de abril, Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte se unieron a la Confederación, fortaleciendo su posición militar y estratégica. La capital se trasladó de Montgomery, Alabama, a Richmond, Virginia, el 29 de mayo, convirtiéndose en un objetivo crucial para la Unión. La primera gran batalla, librada en Bull Run, cerca de Manassas, Virginia, el 21 de julio, terminó con victoria confederada, mostrando la posible duración e intensidad del conflicto. Además, el presidente Lincoln implementó el Plan Anaconda, un bloqueo naval iniciado en abril de 1861 para asfixiar la economía del sur al cortar sus rutas comerciales. La guerra se intensificó dramáticamente en 1862. A inicios de año, la Segunda Batalla de Bull Run, también conocida como la Segunda Batalla de Manassas, se libró el 29 y 30 de agosto, reafirmando la dura realidad de un conflicto prolongado. Esta nueva victoria confederada en el mismo lugar que la primera gran batalla mostró que la Confederación estaba ganando terreno. La Batalla de Shiloh, librada el 6 y 7 de abril en el Teatro Occidental, destacó esta tendencia con feroces combates, influyendo en el control del río Mississippi y demostrando las fuertes defensas y el liderazgo confederado. El 17 de septiembre, la Batalla de Antietam, en Maryland, fue el día más sangriento de la historia militar estadounidense. Aunque no hubo un vencedor claro, frenó el avance confederado hacia el norte y permitió a Lincoln emitir la Proclamación de Emancipación Preliminar. Mientras tanto, la campaña de la península, liderada por el general de la Unión George B. McClellan, buscaba capturar Richmond avanzando por la península de Virginia, pero fracasó ante la agresiva defensa del general Robert E. Lee.
Estos enfrentamientos mostraron las ventajas iniciales de la Confederación, pero también los momentos en los que la Unión empezó a aprovechar sus recursos superiores y su posición estratégica. El año 1863 fue decisivo en la Guerra Civil estadounidense. El 1 de enero, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, cambiando los objetivos del conflicto al liberar a los esclavos en territorios confederados. Esto debilitó al sur, desmoralizó a sus fuerzas y disuadió a las potencias europeas de respaldar a la Confederación. Durante estos cambios estratégicos, el 20 de junio, Virginia Occidental se separó formalmente de Virginia y se unió a la Unión como el Estado 35. Este hecho resaltó las divisiones internas entre los estados confederados y otorgó a la Unión recursos y ventaja estratégica adicionales. En julio se libró la Batalla de Gettysburg, una victoria clave para la Unión del 1 al 3 de julio que marcó un punto de inflexión en la guerra. La derrota detuvo la invasión del norte por parte de Lee. Casi al mismo tiempo, el sitio de Vicksburg terminó el 4 de julio con la captura de Vicksburg, dando a la Unión control del río Mississippi y dividiendo a la Confederación en dos. En el oeste, las campañas de Tullahoma y Chattanooga, lideradas por el general de la Unión, William S. Rosecrans, lograron victorias estratégicas que debilitaron a la Confederación y consolidaron el control de Tennessee. En 1864, la Unión adoptó una estrategia de guerra total, intensificando las operaciones militares. La campaña de Overland del general Ulysses S. Grant abarcó varias batallas en Virginia, como Wilderness, Spotsylvania y Cold Harbor, llevando al prolongado sitio de Petersburg. Estos enfrentamientos se distinguieron por numerosas bajas y una estrategia continua para desgastar a las fuerzas confederadas. Simultáneamente, el general William T. Sherman avanzó en la campaña de Atlanta y tomó la ciudad en septiembre, un importante centro de recursos. Luego comenzó su marcha hacia el mar, destruyendo la infraestructura y economía de Georgia, debilitando la moral confederada. La Unión intensificó los bloqueos navales, limitando el comercio y las rutas de suministro confederadas, debilitando así su economía. La determinación de la Unión fue reafirmada con la reelección de Lincoln, apoyando sus políticas. Su triunfo demostró el compromiso del norte con la victoria y marcó las últimas etapas de la guerra. En 1865, la Guerra Civil alcanzó su desenlace. A inicios del año, la campaña de las Carolinas, liderada por el general William T. Sherman, avanzó por las Carolinas e incluyó batallas clave como Bentonville, aumentando la presión sobre las fuerzas confederadas. Luego, el sitio y la caída de Petersburg y Richmond, a principios de abril, marcaron el colapso de las defensas confederadas y la evacuación de la capital. Esto permitió a las fuerzas de la Unión, dirigidas por Ulysses S. Grant, tomar Richmond, derrumbando el esfuerzo bélico del sur. Días después, el 9 de abril, el general Robert E. Lee se rindió ante Grant en Appomattox Courthouse, marcando el fin efectivo de la guerra y dando inicio al proceso de reconciliación nacional. Poco después, el 10 de mayo, el presidente confederado Jefferson Davis fue capturado en Georgia, acabando con cualquier esperanza de resurgimiento confederado. La victoria se vio empañada por el asesinato de Lincoln el 14 de abril, impactando la reconstrucción y las políticas de posguerra y llevando al país a un difícil período de recuperación. Al finalizar la Guerra Civil en 1865, dejó una marca duradera en la historia de Estados Unidos, transformando la nación y allanando el camino para futuras reformas. Dale like, suscríbete y activa la campana para seguir nuestro contenido más reciente.